¡Acción! Está mucho mejor sin barba. Son los años 80 y un joven director de cine recibe la inesperada visita de un antiguo amigo. Le trae un relato oscuro y cercano, inspirado en las vivencias y temores que compartieron en el colegio, en las tinieblas de la mala educación. Reconozco que cuando me dijiste que te habías inspirado en nuestra infancia, me dio como aprensión. Mira, reconozco, sí. Es la película número 15 de Pedro Almodóvar, la culminación de un viejo proyecto y su obra más íntima. El argumento parece brotar de las entrañas del director de cine. Sin embargo, no se trata de una autobiografía. De formación profesional. Evidentemente no, únicamente que en esta película yo para poder hacerla sí que he tenido que estar en un colegio de curas y he tenido que ver o estar en contacto con algunas de las cosas que ocurren aquí. Eso en cuanto a la parte del pasado, y en cuanto a la del futuro, pues el papel de Félix, un director de cine, y bueno, tengo alguna coincidencia con él, pero tampoco todas. Yo no me expongo tanto como mis personajes. Los personajes de esta película eligen un destino fatal de un modo casi absolutamente consciente, y a él se lanzan, no se quejan y siguen adelante. Oye, que estás estupendo, ¿eh? Tú también. Lee la visita y me dices. Sí, sí. Me muero de curiosidad. Vale. Hasta luego. Qué pesado, creí que no se iba nunca. ¿De verdad es amigo tuyo? Sí. No le veo desde el colegio. Éramos íntimos. Bueno, fue mi primer amor. Pero ha cambiado mucho. No lo hubiera reconocido. El rodaje de La mala educación fue largo, de junio a septiembre. Más de 3 meses entre Madrid, Galicia, Valencia y Barcelona. En Alella, el equipo de producción encontró el escenario idóneo para recrear la vida en un internado religioso de la España de los 60. Una educación que, a juicio del director, incitaba a la culpa y a la represión, y donde los educadores gozaban de poder absoluto sobre los alumnos. Pedro Almodóvar está satisfecho del trabajo de los pequeños actores. Los he tratado con muchísimo mimo, con mucho cuidado. Ellos son los que me veían a mí como diciendo, pero que este hombre, ¿por qué tiene tanto cuidado con nosotros si somos actores como los demás? Porque la verdad es que después, a la hora, lo que es técnicamente de actuar, los he dirigido como si fueran actores adultos, no como si fueran niños. Porque yo no sé dirigir niños ni cambio. Y el resultado es buenísimo porque los dos son actores, aunque sea lo primero que hacen. Pero me ha quitado el sueño el hecho de cómo les diría, porque no quiero que descubran algo antes de lo debido. Es miércoles de ceniza y en Madrigalejo los niños se encargan como cada año de decir adiós al carnaval, escenificando el entierro de la sardina. Hasta esta localidad de la provincia de Cáceres llegó la familia Almodóvar a finales de los años 50. Y fue en Madrigalejo donde transcurrió una parte de la infancia y de la adolescencia del cineasta. Sus amigos de entonces recuerdan la atmósfera cerrada del pueblo en aquellos años. Bueno, Pedro Almodóvar, pues un chico distinto a lo que era la mentalidad de un pueblo. Pedro chocaba mucho, muchísimo. La gente le miraba como algo especial, ¿no? Porque era muy avanzado para aquella época, su pelo largo, le daba igual lo que le dijeran. Con las ropas mismo, ya lo he comentado, que sus hermanas también son muy creativas. Y él veía un pantalón y le decía, quiero un pantalón abierto a los lados, sin cremallera y tal. Se lo dibujaba a su hermana y su hermana se lo hacía, lo que le pidieran. Decía que esta foto tiene poco tiempo, ¿no? Mientras repasan el álbum familiar, los recuerdos acuden a la memoria de Paco y Luisa. Última, y esta es la última que hemos recibido de él. Esta es una foto que yo la tengo muchísimo cariño porque aquí está su padre, que era un hombre entrañable. Tinín, está aquí Chus, la pequeña, y este es Pedro, que en aquella época ya venía él con su pelo largo, su chupa de cuero, que entonces por aquí ni existían siquiera. Imágenes en blanco y negro que les devuelven a las tardes de verano que pasaron juntos en los patios de las casas o en el río. Y más recientemente, las fotografías que les dedicó el director de cine tras ganar 2 Oscar. Esto era un cine precioso de verano y además era la pista de baile. Tenía unos arreates preciosos con una villa muy bonita, una iluminación preciosa. Y aquí una noche de verano que hubo unas actuaciones
Después, en el intermedio de la orquesta, ¿verdad? Aquí se subía Pedro y cantaba en inglés en aquellos tiempos. En aquellos tiempos era el boom. Así es que el pueblo se alucinaba, la gente alucinaba. Muchas veces me trataban en el pueblo como si fuera un extraterrestre. Yo tenía mucha paciencia, me alimentaba de lo que veía, quiero decir, me quedaba en los patios, miraba a las vecinas, oía lo que decían, veía a mis hermanas, jugaba a veces en el río, que el río era lo que más me gustaba, pero tenía una actitud muy pasiva y como expectante. De algún modo yo pensaba, este no es mi mundo, porque si no me suicido ahora mismo con 5 años. Pero supongo que habrá otro mundo, otras gentes donde yo, quiero decir, más afines a mi naturaleza. Pedro Almodóvar pasó 5 cursos interno en un colegio religioso de un pueblo de Extremadura. De aquellos años recuerda con agrado el ceremonial litúrgico, su papel como solista del coro y el descubrimiento profundo de la amistad. El resto es lo que él denomina la mala educación. Almodóvar volcó parte de sus vivencias en un cáustico relato de ficción que escribió mucho antes de convertirse en director de cine. Pero han tenido que pasar 30 años, 15 películas y 2 Óscares para que aquella narración furiosa se hiciera un hueco en su filmografía. Son los años de la infancia. Entonces, todo lo que ocurría en ese momento era la primera vez que ocurría y era increíblemente intenso. Y además así debe ser. Yo he buscado esa intensidad después, a lo largo de toda mi vida después. Entonces, en la vida dentro del colegio, dentro de los muros del colegio, había momentos verdaderamente de terror. Yo me recuerdo muchas veces corriendo por los pasillos por miedo a la oscuridad y porque todas estas cosas que ocurrían con mucha frecuencia, los acosos sexuales, eran muchas veces y además todos lo sabíamos. Es decir, todos nos lo contábamos todo. Entonces todos estábamos al tanto. Y a veces, por lo que yo oí, se llevaba a cabo con violencia física. Y todo el ceremonial religioso era una experiencia teatral, básicamente teatral, pero que a mí me maravillaba. Lo único es que llegó un momento en que yo empecé, como en una mala película, que no lo he hecho aquí, en ver que esas manos que de pronto cogían el cáliz y convertían el vino en sangre de Cristo y la hostia en el cuerpo de Cristo, esas manos hacía, en algunos casos, hacían muy pocos minutos que habían estado acariciando cosas que no debían de acariciar y ensuciándose con líquidos y con jugos que emanan de su propio cuerpo que no debían de haber estado. Entonces yo, como el niño de la película, dejé de tener fe en ese momento. ¿Abrís? Os tiro la puerta abajo. Que todo el colegio se entere de lo que estáis haciendo. Ignacio. Sé que estáis ahí. Os he visto los pies. Os estoy oyendo respirar. Ignacio. No estamos haciendo nada. Vete. Ya me ocuparé de ti. No pienso dejar a Ignacio solo con usted. Pero ¿cómo te atreves? Seguimos al director hasta su despacho, donde nos enseña el guión que le acompañó durante el rodaje, sus infinitas notas, añadidos y observaciones. Almodóvar finalizó el primer guión de La mala educación hace casi 10 años, pero a cada nueva mirada el director incorporaba cambios. Una de las principales dificultades fue encontrar al actor protagonista. En este caso, todo un reto para el actor mexicano Gael García Bernal, que tuvo que perder varios kilos y olvidarse de su acento mexicano para sumergirse en la piel de 3 personajes muy distintos. Con Gael pues ha sido un trabajo durísimo primeramente, pero no solo porque tenía que hacer 3 psicologías distintas, sino también porque es que Gael es mexicano. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Quiero decir, si yo llamo a un actor de Málaga, por poner digo de Málaga, que pienso en Antonio Banderas o en otros que conozco, y le digo, oye, tienes que hacer a fulanita. Se pone y saca pluma enseguida y las calca. Quizás. Un mexicano tiene muchos más problemas que un chico de Málaga o de Sevilla. Entonces, todo eso, unido al acento y a los 3 físicos,
Realmente era una cosa, era un tour de force tremendo. Y yo creo que ha salido más que notable. Buenos días, padre Manolo. ¿Qué hace aquí? No puede entrar en la sacristía. Soy la hermana de su antiguo alumno, Ignacio Rodríguez. Da igual, no puedes estar aquí. Ah, es que no se acuerda de Ignacio. Por aquí han pasado muchos alumnos. Ya, pero con Ignacio pocos, estoy segura. Una de las cosas que más contento estoy es del nivel de la interpretación de los actores. Para mí casi todos son un descubrimiento, incluso los actores con los que ya había trabajado. Quiero decir, yo había trabajado ya con Felen, en Habla con ella, y con Javier, pero los dos ejercicios que hacen aquí son absolutamente distintos y están soberbios. Ella se define a sí misma como una mezcla de desierto, casualidad y cafetería. Es una gran artista y es una gran amiga mía. Javier tendría que hacer una película entera con ese personaje, porque es una pena que haya tanta composición para que aparezca tan poco tiempo en pantalla. El 19 de agosto, la calle Ciudadanos en Pineda de Mar recuperó el aspecto de los 70. Se rodaba una secuencia que posteriormente el director sacrificó por razones de metraje y que no figura en el montaje definitivo. Tendrá más nata, esta tiene poco nata. El rodaje adquiere un punto casi nostálgico entre el olor a harina tostada y pasteles de toda la vida, como los que todavía se venden en la pastelería de la Plaza Mayor de Cáceres, en la que tantas veces recaló Pedro Almodóvar a la salida del colegio. Por entonces ya era un adolescente apasionado por el cine y el vocal de un cuarteto, Los Santos, que versionaba a los Beatles y a los Brincos. Sin duda era el más rompedor de los cuatro. Éramos dos guitarristas y dos cantantes solistas, aunque todos cantábamos. Y él era evidentemente el que más accionaba corporalmente hablando y el que más gesticulaba. Digamos, era el que llevaba un poco el peso del cuarteto. Y tremendamente inquieto y tremendamente innovador ya para la época, transgresor también en cierta medida. Para entonces, los años del internado religioso, los de su mala educación, empezaban a ser un vago recuerdo. Vivía en una pensión de la calle Postigo y además, a pocos metros del colegio se encontraba el Cine Capitol, donde proyectaban películas de Sara Montiel, James Dean, Elia Kazan. Yo era consciente de que mi auténtica educación se llevaba a cabo en ese cine. Viendo películas no autorizadas para menores, pero viendo por primera vez películas de Elia Kazan con problemas muy gordos, o Esplendor en la hierba, o sofisticaciones como Desayunos con diamantes, yo veía que hablaban de un mundo que en el colegio me decían que estaba prohibido. Y yo, en ese caso, desde muy pequeño pensé, pues yo pertenezco a este mundo y probablemente yo esté prohibido. Y así pasa. La vieja sala de proyecciones cerró sus puertas hace tiempo. El cine, donde soñó dirigir algún día sus propias películas, donde comprendió que las mejores lecciones no siempre se aprenden en la escuela. Tú contestando, quizás.